radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día jueves 28 de octubre, ya el último jueves de este mes de octubre, así que estamos bien felices esperando, ¿cierto?, de que vaya cada vez más alumbrando el sol, de que nos empiece a dar un poquito más de calor, ¿cierto? Así que estamos con harto ánimo, harta energía el día de hoy porque tenemos un programa bien especial, bien anecdótico, me imagino, porque nos vienen a contar muchas experiencias, muchas vivencias, mejor dicho. Las profesoras que vienen, ya, porque tengo que presentarlas primero, pero en sí queremos darle la bienvenida a toda la audiencia, queremos invitarlos a que sigan en la sintonía de Radio Los Ángeles, a que vayan compartiendo, a que vayan comentando a través, ¿cierto?, de toda la conversación que vamos a ir haciendo con las profesoras esta importancia, este cariño, ¿cierto?, por la educación. Como programa, ¿cierto?, le damos el agradecimiento a quienes nos permiten estar acá, que son la Dirección Comunal de Educación Municipal, la DAEM, ¿cierto?, en conjunto también con los estudiantes de Pedagogía en Ciencia Natural y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. ¿Ya? Así que darle las gracias, invitarlos a que sigan en la sintonía, invitarlos a compartir, a comentar. Y dicho eso, vamos a presentar a nuestras invitadas. Ya vamos a presentar a las invitadas que tenemos aquí en pantalla. Vamos a partir con una profesora de educación general básica, ella licenciada en educación y actualmente trabaja en la escuela F903 La Quebrada. Queremos darle la bienvenida a la profesora Ruth Parra Garrido. Bienvenida, profesora Ruth. Muchas gracias, Luis. Muy, muy contenta de estar en el programa. Gracias, profesora Ruth. Contentos nosotros de tenerla el día de hoy acá. Siempre la veíamos ahí en los comentarios, ¿cierto? Viendo el programa, así que estamos súper felices de que el día de hoy pueda ser parte de esta experiencia que yo elegí educar. Así que desde ya agradecidos. Y por el otro lado tenemos a una profesora de matemáticas y educación tecnológica. Actualmente trabaja en el Colegio San Gabriel Arcángel de la Fundación Juan 23. Queremos darle la bienvenida a la profesora Andrea Rivera Veloso. Bienvenida, profesora Andrea. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Igual es importante participar en estas cosas, así que feliz de poder estar acá. Muchísimas gracias, profesora Andrea. Gracias a las dos por hoy día tomarse el tiempo de venir a conversar con nosotros. Y bien, vamos a iniciar nuestro programa, como ya es costumbre, con la sección de noticias y avisos que nos tiene preparado el equipo audiovisual, informático. Ya no sé cómo colocarle porque en realidad hace mucho por el equipo, así que queremos invitar a Ariel Merino para que nos comente qué hay de nuevo esta semana. Buenas tardes, Luis Francisco. Vamos a comenzar con nuestra sección de todas las semanas, que es Yo elegí educar, avisos y noticias. Nos vamos con la primera noticia de esta semana. Revisa los resultados de la postulación al sistema SAE, Sistema de Admisión Escolar. Este lunes se publicaron los primeros resultados de la postulación de alumnos desde prekinder a cuarto medio al Sistema de Admisión Escolar, SAE. El sistema publicó los resultados para los apoderados que realizaron las inscripciones hasta el 8 de septiembre. Para conocer los resultados se debe ingresar a sistemadeadmisionescolar.cl. Invitados a revisarlo. Nos vamos con la siguiente noticia, que es Escuela Isla del Laja retoma programa Mano Verde con estudiantes. El proyecto Mano Verde consiste en la entrega de insumos, construcción de viveros y asesoría técnica para 16 establecimientos educativos municipales, a través del área de educación ambiental del DAEM y la colaboración de la empresa CMPC. Entonces vamos con la otra noticia. Nos vamos con una noticia importante.
que es alumno de Chiguayante, clasifica a la final del principal concurso de lectura en voz alta de Chile. Hoy, jueves 28 de octubre, Sebastián Camaño, estudiante de sexto básico del Colegio Porvenir School, sacará a relucir sus habilidades lectoras en la 7ª edición de El placer de oír leer. La final es hoy, después del programa radial, porque los invitamos a escucharlo a las 7 de la tarde a través de www.epol2021.cl, en un evento con formato de programa televisivo y será conducido por el periodista Polo Ramírez. Vamos con la última noticia de esta semana, que es Provincia del Biobío realizan entrega de placa oficial al Liceo Bicentenario. En total, fueron 9 recintos que participaron de esta ceremonia que se realizó en el Liceo Nuevo Mundo, en la comuna de Mulchen. En la actividad participaron los directores y representantes de cada recinto educativo, siendo estos el Liceo Bicentenario de Los Ángeles, el Politécnico Monte Águila de Cabrero, Liceo Héroes de la Concepción de Laja, Valle del Sol de Quilaco, Padre Luis Alberto Saldés y Razabal de Yumbel, Francisco Bascuñán Guerrero de Quilleco, el Colegio San Diego de Alcalá de Tucapel y el Liceo Juanita Fernández Solar de Los Ángeles. Vamos ahora con lo que son avisos. El primer aviso que tenemos es una invitación. Pacto Chileno de los Plásticos y Educar Chile lanzan curso gratuito Economía Circular y Sustentabilidad, el desafío educativo del siglo XXI. La iniciativa está dirigida a docentes, educadores y educadoras de párvulo, equipos directivos, profesionales de la educación, estudiantes de pedagogía y personas interesadas en la educación escolar. Estará disponible entre el 21 de octubre y el 30 de diciembre en la plataforma de desarrollo profesional de Educar Chile. Para más información, busquen en el diario paillaco.cl. Entonces, esta es una invitación a todos los profesores de la comunidad a poder participar de este curso gratuito, Economía Circular y Sustentabilidad, el desafío educativo del siglo XXI. Vamos con el siguiente aviso, que es, se alargan los plazos. Hay un nuevo plazo hasta el 2 de noviembre para poder postular el FOAS. Estudia con gratuidad, becas o créditos y financia tu educación superior durante el año 2022. Tu futuro comienza aquí, en foas.cl. Porque nos vamos ahora con lo que son las efemérides. Esta semana en las fechas para recordar de Yo Elegí Educar tenemos la primera fecha. Hoy, 28 de octubre, es el Día de los Funcionarios Municipales. Eso que es importante recordar su función tan buena para todos nosotros, especialmente para quienes estudian o trabajan en colegios que son municipales. Nos vamos también con la fecha que es mañana, algo para conmemorar, súper importante. El Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos, que para nosotros como profesores damos cuenta que son súper importantes en nuestros establecimientos. Por eso que conmemoramos este día y ojalá como profesores podamos saludar a quienes trabajan en nuestros establecimientos. Porque nos vamos ahora a finalizar nuestra sección de Yo Elegí Educar, avisos y noticias, y le doy el paso a Luis Francisco. Muchas gracias, Luis Francisco. Gracias, Ariel. Gracias por volver, porque ya nos tenía abandonado Ariel por ahí. Pero ya volvió esta semana y volvió con súper buena noticia. Primero, felicitar a todos aquellos colegios que recibieron este reconocimiento, ¿cierto? Y también mandarle un abrazo caluroso de parte del programa a todas aquellas personas que, ya sean los colegios, escuelas municipales, particulares, sancionados, de todo, institutos, universidades, todas aquellas que nos preparan las cositas ricas que nosotros comemos, que les preparan, ¿cierto?, las colaciones a los niños, son un pilar fundamental dentro de una institución educativa ante el cuidado y bienestar de los estudiantes, así que sin ellos, ¿cierto?, no sería todo igual. La base, ¿cierto?, de los derechos, ¿cierto?, que tienen los estudiantes, y lo hacen gracias, ¿cierto?, y lo pueden realizar, ¿cierto?, los colegios gracias a estos manipuladores y manipuladoras de alimentos que trabajan en ellos. Así que le enviamos un abrazo caluroso. Y bien, vamos a comenzar nuestro programa, nuestra conversación, y me gustaría, siempre tratamos como del programa iniciar en base a un tema específico, pero quiero hoy día portarme un poquito mal y comenzar desde atrás para adelante. Ya me gustaría saber, desde ese momento, ¿cierto?, que decidieron educar, que le pudiéramos comentar a nuestra audiencia cuál fue ese momento,
cómo eran, ¿cierto?, las condiciones en ese tiempo para estudiar pedagogía. Que nos cuenten un poquito cómo fue esa decisión de querer elegir educar. Profesora Ruth. Bueno, yo estudié durante el 2000, después de adulto, porque yo hice mi enseñanza media en la escuela técnica en esa época y me especialicé en el técnico convención en atención de párvulos. Entonces trabajé 27 años en el área de educación, en la área de instituciones particulares. Después vi que era importante seguirme preparando, porque siempre me gustó la educación desde niña, siempre yo jugaba a la escuela, y mis profesoras de la escuela 4 nos incentivaban, ¿cierto?, de que uno podía hacerlo, y bueno, en esa época era muy difícil estudiar en la universidad. Entonces, yo me dediqué, ¿cierto?, a hacer la área técnica y después tuve la oportunidad de ingresar a la universidad, que nos dieron la opción en la Universidad de Los Lagos, y estudié el 2005. Y ahí me recibí como profesora de educación general básica y licenciada en educación. Gracias a eso he podido yo estar en el sistema público. Yo llevo 15 años ya en el área pública. El tema de educación antiguamente era muy difícil porque nuestros padres, ¿cierto?, no es como ahora que tienen hartas posibilidades los jóvenes de estudiar en la universidad. Antes nosotros éramos, en mi familia, por ejemplo, éramos 6 hermanos, mis papás, ellos trabajaban, ambos eran de la área técnica, pero costaba mucho más de tener los recursos. Así que, bueno, yo, como digo, me dediqué a trabajar y poder después cumplir mi sueño de ser profesora de educación general básica. En mi familia hay otra profesora, que es mi hermana. Ella es profesora, ella estudió en la Universidad de Chile, y tengo otros hermanos que también, mi hermana menor, que estudió periodismo, y así ellas pudieron hacerlo en ese momento porque sus capacidades intelectuales, ¿cierto?, se las dieron, pero le dieron las posibilidades de poder estudiar. Porque en esos tiempos también habían algunos sistemas de beca para los mejores estudiantes, ¿cierto? Y eso dio pie, ¿cierto?, a que pudiéramos. Y como digo yo, siempre, gracias a mis padres, el esfuerzo de ellos, uno pudo salir adelante. Y después, como digo yo, de adulto es que estudié pedagogía y gracias a ese sueño de poder educar. Yo, en estos 42 años de servicio a la educación, me siento muy contenta con todo lo que he realizado hasta hoy. Qué bonito. Porque hay muchas generaciones que han pasado por mi forma de educar. Y sin duda se deja huella y nunca es tarde. Ya se nota que es una historia bastante llamativa en ese sentido, de que puede pasar el tiempo, pueden pasar tormentas, pueden haber inconvenientes, pero cuando existe vocación y esa vocación también de servicio, ya se puede hacer, se puede estudiar esto. Profesora Ruth, en este caso no se arrepiente, nunca se ha arrepentido de haber estudiado esta carrera. No, yo soy una bendecida dentro del área educativa. Me ha tocado trabajar con personas maravillosas que he tenido como líder, especialmente en mi querida escuela, que estoy en este momento, ya llevo 12 años ahí, y le agradezco infinitamente a todos mis colegas y en especial a mi líder, a la directora, que ella es la que nos dirige y nos da la manito siempre en que nosotros podamos hacer el trabajo lo mejor posible. Muy difícil con la pandemia, pero lo hemos hecho dentro de todos los parámetros que se ha podido muy bien, muy bien. Gracias a mi escuela. Qué bueno que se mantenga, ¿cierto?, todavía esa energía y esas ganas por seguir haciendo lo mejor, y eso finalmente es parte del profesionalismo. Ya, muy bonita experiencia, y quiero irme al otro costado con la profesora Andrea. ¿Cómo fue su historia? ¿En qué minuto, cierto, decidió dedicarse a esto? Bueno, mi historia es como de chiquitita yo siempre quise ser profesora.
De hecho, no sé, yo pedía de regalo de cumpleaños libros y ponía el nombre de todos mis compañeros así y les ponía notas y esos eran como mis juegos de chica. Entonces ya después cuando entré al liceo, yo soy de Laja, Liceo Héroes de la Concepción, actualmente bicentenario. Y ahí me tocó la profesora que hoy en día ya está, si no jubiló, debe estar a punto de jubilar, la profe Ana María Mendoza, profe de matemáticas. Y ella me incentivó, me ponía las pasantías, yo le hacía clase a los cursos más bajos, después le hacía clase a los octavos para que fueran como ambientándose con el tema del liceo. Entonces, siempre mi primera opción era pedagogía, la segunda, la tercera, la cuarta, era, toda quería estudiar pedagogía en matemáticas. Ah, Así que con el tiempo entré pues, a estudiar, bueno, primero me fui a estudiar a Temuco, y la verdad es que echaba mucho de menos a mis papás porque no podía viajar mucho. Entonces me trasladé a la U de Conce. Me fue bien, súper bien en la PSU, gracias a Dios. De hecho me decían, pero estudia otra cosa, ¿qué te alcanza? Y yo, no, pedagogía, pedagogía. Y siempre tuve el apoyo de mis papás. Así que por cosas del destino tuve que congelar porque tuve a mi hija y nació con una enfermedad más o menos complicada, entonces tuve que congelar 3 años. Y esos 3 años trabajé con autorización docente. Me fue súper bien, igual trabajé en educación adulta, en un colegio acá de Laja, y luego dejé de trabajar para poder terminar mi estudio. Me pasó algo complicado en el camino cuando volví a terminar, pero le prometí a mi familia que iba a terminar mi carrera aunque ellos ya no estaban. Mi familia falleció el año que yo estaba terminando mi carrera, falleció en un accidente. Mis papás y mi hermana. Entonces les prometí el día que ellos nos sepultábamos y todo eso, yo les prometí que iba a terminar mi carrera porque en ese momento yo lo veía lejos, estaba pasando por un proceso súper complicado. Pero gracias a Dios ese año terminé. Así que hoy en día estuve trabajando un año acá en el Liceo Santa Cruz y ahora estoy en el Colegio San Gabriel desde el año pasado. Muy buen colegio. Yo soy una persona súper cristiana igual, entonces me gusta trabajar ahí. Me gusta la gente que está con lo que he podido compartir, porque yo entré el año pasado y con esto de la pandemia igual ha sido como difícil conocer colegas. Yo creo que a los que más conozco a las colegas de matemática, porque tenemos como el grupo de matemática y todo eso, pero ha sido bonito, o sea, yo amo lo que hago. Me cuesta un poco enseñarle a mis hijos, porque igual es complicado. Yo decía el otro día que mi hija me preguntaba por una tarea de matemática, pero es complicado para mí porque como que uno se va a la media, entonces uno lo que sabe es como de ese lado, pues, y volver a como multiplicar y cosas, cuando recién están aprendiendo se me ha complicado, pero he estudiado y le he enseñado. Así que me gusta lo que hago, no me arrepiento, ni me arrepentiría de lo que elegí. qué bonito, Andrea, y qué bonito que compartas con nosotros esa historia de finalmente de sobrellevar también un proceso bastante complicado y que a pesar de eso, ¿cierto? Lo tomaste como un desafío personal, ¿cierto? Familiar, el querer sacar esta profesión tan bonita, ¿ya? Y como bien decías tú, ahí tu puntaje y todo, uno empieza a equilibrar y aquí lo que más gana es la vocación, ya las ganas que uno tiene de hacer algo y finalmente lo que a uno le va a hacer feliz. Eh, Me gustaría tomar un poquito de eso. Yo creo que hay muchas mujeres que viven también lo mismo, que a lo mejor que pasaste tú de quedar embarazada durante el transcurso, ¿cierto?, de los estudios. ¿Qué consejos tú les darías? Porque finalmente a veces se tira abajo un mundo profesional por algo que es completamente humano, ¿ya? Y que finalmente se toma muchas veces como obstáculo. Eh, ¿Cómo lo enfrentaste tú? ¿Qué enseñanza te dejó a ti y que tú puedas compartirlo hoy día en el programa? Bueno, primeramente que uno tiene que esperar su momento, pero ya pasó y yo al principio, bueno, ocupé esto de la Universidad de Concepción, tiene esa laguna. Lamentablemente por la enfermedad de mi hija yo tuve que congelar, pero me motivé a que uno, independiente que sea mujer, no puede esperar ser mantenida en la vida
y tiene que primeramente sacar la fuerza para luchar uno, y lo otro es poder ser lo que uno quiere. Porque en la vida de repente uno se encuentra con muchas dificultades y al final las dificultades son un proceso para poder llegar a la meta final. O sea, podemos pasar mil, y como yo le digo, mil problemas, mil cosas en la cabeza, miles de dolores en el corazón, pero terminé igual mi carrera, y en ese tiempo el apoyo de mis profesores fue, yo le digo que yo hasta el día de hoy le agradezco al profesor Jorge Cid, el profesor Sixto Martínez, todos mis profes de la U, un 7 conmigo, que se bancaban de repente que yo llegara hasta llorando porque extrañaba a mi familia y ellos ahí conmigo. Entonces fueron una motivación igual para poder terminar. El profesor Zugaray, la profe Paola, que la conocí igual porque ella, mi hermana, que falleció igual, era profesora general básica con mención en lenguaje e historia. Entonces las dos como que trabajábamos en lo mismo, estudiamos en la misma universidad con mi hermana, entonces nos conocíamos y ellos compartían igual todo este tema. Entonces fueron un pilar fundamental para poder terminar el proceso. Yo terminé el proceso con 2 hijos, o sea, mientras congelé tuve otro hijo. Entonces fue un proceso súper duro, pero el apoyo primeramente de la familia y de los profesores que te dan el lado para poder continuar, las facilidades de repente de que, mucha profe, hoy no puedo porque tengo a mi hija enferma, ya venga mañana. Siempre había la posibilidad de uno poder continuar. Qué bien y qué gran mensaje entrega Andrea con respecto a eso, que los profesores cumplen un rol primordial en situaciones como esta, ya sobre todo cuando se está formando. Y me gustaría hilar con respecto a estas experiencias que nos comparten ambas, este rol tan primordial que uno ve del profesor, pero no tan solo como un agente de enseñanza, de conocimiento, ya, sino que también como alguien que entrega contención, que finalmente guía, y no tan solo guía en procesos académicos, también guía en otros procesos. Eh, ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? ¿Se debe mantener el profesor así? Porque muchas veces tratamos de colocar a los profesores, y siento que al pasar el tiempo el sistema está colocando a los profesores mucho más fríos, mucho más lejanos, colocando como una muralla entre el estudiante y el profesor. Pero, ¿cuál es su comentario al respecto? Porque finalmente es algo humanitario, la profesión docente es algo emocional, ya algo táctil. ¿Qué opinan ustedes al respecto, profesora Ruth? Yo creo que debiera ser, la educación siempre es integral. Debemos integrar todos los ámbitos de nuestros estudiantes, porque emocionalmente ellos muchas veces necesitan el conversar con su profesor. Somos como la segunda mamá, en mi percepción. Porque yo, como digo, llevo tantos años en esto que yo lo veo como que ellos son parte de uno, son parte como un hijo adoptivo. Porque ellos llegan, si uno sabe ya solo mirarlo, se da cuenta que ellos necesitan ayuda, ya sea emocional, ¿cierto?, pedagógica, que uno le dé la manito. Ahora nosotros estamos muy alejados, el mismo sistema educativo nos está haciendo alejarnos un poco de eso, de ser más de piel, porque los niños pequeños, desde pequeños, son de piel. Ellos necesitan un abrazo, ellos necesitan que si... Porque yo a la antigua la hacía, se le limpiaba, había que limpiarle la naricita, o si le pasaba algo extra, uno los podía lavar, porque llegaban a veces de su casa con mucha tristeza y cosas, entonces uno los sacaba, ¿cierto?, y podía conversar con ellos, y darle un abrazo. Ahora no se puede, uno no puede darle un abrazo a un estudiante, o ellos van a abrazarla a uno y uno les tiene que poner la manito. Eso es muy doloroso para un profesor que ya lleva tantos años. En mi caso, es muy doloroso ponerle la manito a los niños que no se pueden abrazar, más por el tema de la pandemia que se vino,
poco la parte emocional, la parte de apego de nuestros niños. Nuestros niños y niñas necesitan mucho apego para poder aprender. Ellos se dan cuenta que sus profesores son parte de ellos muy importante. Incluso ahora la vuelta a clase que ellos han tenido, nos hemos dado cuenta que ellos tienen muchas falencias de esa parte. Y lamentablemente les tenemos que poner la manito. Porque yo en mi época era integral la educación. Entraba todo. Ahora se nos pide más que se les entregue más conocimiento, más área curricular y todas esas cosas. Entonces, no hay tiempo para darles la otra parte a nuestros niños. Qué lamentable. A mis 42 años de servicio que llevo en educación general, uno a veces siente pena por eso. Llega con una carga emocional que gracias a Dios uno tiene hijas y esas le dan a uno el pique y le dice, pero mamita, las cosas no pueden ser de otra manera ahora. Tú tienes que entender esa parte. Cuesta muchísimo, a mí me cuesta muchísimo, porque yo soy de la educación a la antigua. Yo tuve profesores, por ejemplo, en la Escuela 4, la señora Betty Gómez, que ella siempre fue muy apegada a sus estudiantes, la señora Carmen Cerda, la señora Alma Herrera en la escuela de ella, era un amor como profesor, porque uno podía llegar a ellas así como uno llegaba. Creo que se pegó la profesora Roth. Problemas un poquito técnicos. Vamos a esperar. Entonces, eso va como Ahora sí, ahora sí. va como un pie más adelante que muchos profesores jóvenes. Ellos están recién empezando su área. Yo ya estoy terminando mi área educativa. Y que no me quiero ir, la verdad es que no me quisiera ir, pero en pronto ya tengo que irme a retiro. Claro, llega esa parte, ¿cierto? De nostalgia, me imagino que deben ser muchos sentimientos y qué Sí, bonito lo que dice profesora Ruth, de recuperar algo y no tan solo recuperarlo, sino que es algo que siempre ha estado en la esencia humana. El tener el contacto con el otro, el hacer de este sistema un sistema amigable, un sistema fraterno. Y muchas veces, ¿cierto? Y sobre todo este último tiempo se ha malinterpretado todo y creo que siempre se ha tratado como de ver la parte negativa de, y al final, y creo, y yo, esto es una opinión personal, creo que es por una falta de cultura, ya creo que el país también está pasando por una reinserción y está pasando por unos cambios medios raros mentales, ya de encontrarse y a lo mejor, y quiero pensar que esto va a ser una rueda y que en algún minuto vamos a volver, ojalá, a lo mismo que cuenta usted, ojalá que volvamos a esa vivencia de no caer tanto en la desconfianza, sino que caer en la parte del respeto, ya de hacer las cosas por respeto, por amor, por cariño, y sobre todo en algo tan fundamental como en la educación. Ahora le quisiera preguntar al profesor Andrea, como bien especificaba su vivencia también en la universidad, ¿cierto? Tuvo varios obstáculos, varios desafíos. Ahora, toda esa experiencia, usted en el aula, ¿le sirvió, le enseñó a ser distinta con sus estudiantes, a poder a lo mejor flexibilizar más el sistema? Sí, yo soy de las personas que piensa que uno antes de, por ejemplo, encontrar a un niño desordenado y que no quiere estudiar, y antes de ver, ir a ponerle la mala nota, ver qué es lo que está pasando detrás de ese estudiante, porque hay de repente estudiantes que encontramos que la escuela es todo para ellos, que no tienen quizás cariño, no tienen afecto en su casa y llegan al colegio y son revoltosos y todo eso, pero es porque hay algo detrás de ellos. Como experiencia tenía un chiquitito, porque un tiempo estuve haciendo tecnología y tenía un chiquitito de tercero básico, y el chiquitito, todos los profes, así como, oh, ya me toca ir al curso del Mati, el Mati se llama, y como que como que no quería ir al curso porque estaba el Mati, y yo le decía, ¿cómo el Mati se porta tan bien conmigo? ¿Por qué? Porque yo llegué al Mati, po. Yo en vez no sé, de retarlo, yo decía, pero ¿por qué todos dicen que el Mati es peleador? Si el Mati
quizás no es el único que pelea. Y después yo me fui dando cuenta que él tenía problemas en su casa, que su mamá se había ido, que vivía con su papá y su madrastra, la madrastra no lo trataba bien. Entonces, siempre hay algo de por qué el estudiante es así. Y con el tiempo el niño ha ido cambiando, pues, o sea, yo creo que uno como profesor tiene que dejar huella, ir dejando huella en el camino, así como nuestros profesores dejaron huella en nosotros igual, porque mis profesores en la media, en la básica, en la universidad siempre han ido dejando huella y a mí me gustaría, uno tiene que copiar lo bueno, no lo malo. Entonces, sí, es súper importante esa llegada que uno tiene que tener con los alumnos, sobre todo uno, por ejemplo, cuando ya en la básica es como más cariño, más todo, pero uno cuando llega a la media se encuentra con alumnos que están pasando otro tipo de procesos, la adolescencia, la edad del pavo, como le llamaban antiguamente, entonces tienen otras cosas, pues y hay que ir llegando a cada estudiante y tratar siempre, siempre de ver lo positivo, aunque tengamos un alumno que es, no sé, muy desordenado, sacarle algo positivo, porque cuando usted le dice al niño que es malo, el niño más malo va a ser. Entonces, si nosotros le rescatamos el lado positivo, es obvio que el niño va a ir viendo, oh, esto lo tengo bueno, y mi profesora me lo dijo. Es porque hay para alumnos los profesores son como todos. Entonces, siempre rescatar el lado positivo de cada estudiante que tenemos. Sin duda, todos tienen cierto ese granito o ese brillo que finalmente se puede pulir. Los estudiantes, y creo que los profesores también lo aprendieron en psicología educativa, ¿cierto? Hay que saberlos llevar, ¿ya? Y creo también de que no todos los docentes son así. Quiero decir, casi todos los docentes son así, pero hay un pedacito, ¿cierto? Que no, que finalmente a veces se saltan estas cosas y eso no le hace bien a la educación. Como bien decía la profesora Andrea, resaltar lo negativo no sale nada positivo, ¿ya? Hay que resaltar lo positivo para que siga saliendo lo positivo. Entonces, en los estudiantes, finalmente es como un diamante en bruto, hay que pulirlo lo suficiente, hay que usar estrategias, como bien lo usó la profesora Andrea, y qué bueno que existan profesores actuales que sigan esa rienda, ya de que no caigan, ¿cierto?, en esto del sistema. Yo soy un poquito, y bueno, estoy recién conociendo todo este mundo, pero creo que hay que, para ser profesor hay que separar los canastos, ya hay que ver bien la realidad, hay que ser metiche, ya, y no excusarse tanto en las faltas de tiempo, ya, porque a veces se cae también en eso, muchas exigencias por parte del colegio y nos despreocupamos muchas veces los estudiantes, y tratamos de cumplir con el director, con el colegio, con el sistema, y la esencia del profesor es otra, ya, el profesor trabaja finalmente, como bien lo dicen las dos, para los estudiantes, se hace para ellos. Entonces, es súper significativo lo que señalaste, Andrea, y ojalá que todos los profesores, ¿cierto?, le vean el lado bonito a los estudiantes y desde ahí, ¿cierto?, vayan mejorando las cosas, educando ya a los estudiantes. Ahora me gustaría saber un poquito con respecto a lo que se ha vivido durante este último tiempo, desde la perspectiva de los profesores. ¿Ya? ¿Qué desafíos creen ustedes que se vienen para los profesores? ¿Qué desafíos creen ustedes de que son importantes considerar para mejorar las condiciones de los profesores, para mejorar la educación en nuestro país? ¿Qué cosas, si ustedes tuvieran en sus manos, ¿cierto?, todo este tejimaneje, arreglarían de por sí en la educación? Porque yo creo que también hay más cosas positivas, hay que ver el vaso medio lleno también. Pero, ¿qué cosas negativas creen ustedes que son de urgencia mejorar dentro de nuestra educación? Profesora Ruth. Yo creo que negativa en general hay, pero yo creo que desde el punto de vista educacional, nosotros más que nada los profesores de base, digo yo, siempre vamos a estar viendo todas las cosas positivas, a pesar de todos estos últimos tiempos que han habido ciertos problemas de que no se ha sido reconocida la labor docente, producto de factores externos a nosotros. Tratamos, ¿cierto?, de que
de que nosotros podamos entregarle a nuestros niños una calidad, no calidad, sino que nuestra experiencia y nuestra forma de trabajo directamente a nuestros niños. Yo en realidad hay muchas cosas que de los años se han ido luchando para mejoras para nuestros colegas, para nosotros en general, y no han sido vistas, no han sido, ¿cómo le puedo explicar? No han sido valoradas. Los profesores, y colegas y todo en general, dan todo lo que ellos pueden, todo, porque uno lo ve cada día. El profesor deja familia, deja todo para ir a educar. Uno se saca la mochila, al ingreso, uno llega a la escuela, se saca la mochila de su casa y entra con la mochila nueva para trabajar con nuestros niños. Y eso no se valoriza. Uno, como digo, deja familia, deja hijas, ¿cierto? Hijos, para poder entregarle lo mejor que podamos, lo que es educar a nuestros niños en todos los ámbitos, ya sea en el área pedagógica, sea en la área emocional, sea en las áreas de convivencia. Estamos dispuestos para todo. Entonces tratamos, ¿cierto?, de que eso funcione, de que las cosas sean cada día mejor. Pero como digo, hay cosas que hay que mejorar. Y mejorarlas, quienes tienen que hacerlo son las personas que tienen en este caso, no sé si el ministerio, ¿cierto?, el que tiene que dar los lineamientos para ir mejorando esto. Y permitirnos a nosotros, ¿cierto?, la autonomía que se tenía antiguamente. Porque nosotros antiguamente la autonomía, usted era el dueño y señor de su sala. Ahora igual es porque va a depender del líder que uno tenga. Si uno tiene una buena líder, nos va a permitir todo eso que nosotros queramos hacer con nuestros estudiantes. Pero no todo se da así. Entonces, hay que ir mejorando esa parte, de darle la posibilidad de que el profesor siempre va a querer lo mejor para sus estudiantes, para los niños y para las niñas, y en todos los ámbitos que requiere una buena educación. No sé si contesté a la pregunta, porque la verdad es que yo me emociono hoy. Sí, es que hablando de educación, los que tenemos vocación, ¿cierto? Hablamos. Y bueno, tiene mucha razón. Hay que confiar finalmente en los docentes. Ya falta una pizquita de confianza en el profesionalismo de los docentes. Y creo que es un factor importante para que los profesores se atrevan a hacer más cosas, ya, porque finalmente a veces los profesores quieren hacer muchas cosas, o no hay recursos, o no se acepta, o no cae en el currículum, ya. Entonces, en esa parte estamos como cortos, pues. Es como cuando uno va a comprar y va con lo justo, ¿ya? Finalmente no alcanza para hacer nada más, ni para comprar nada más. Y la educación hoy en día, y esto es un comentario personal también, está exigiendo mucho más a los docentes, le está exigiendo mucho más a los colegios, pero ¿de dónde? Si no se le entrega la confianza al profesor, ¿ya? Ahora, profesora Andrea, ¿qué opina al respecto? ¿Qué cosas cree usted que hay que mejorar y que hay que luchar por ¿cierto?, sobresalir, ¿cierto?, en todo esto que tiene que ver con la educación? Bueno, primeramente yo creo que mejorar el tema de las horas de planificación y horas que uno trabaja en aula, que podamos llegar al 50-50, porque para nosotros poder cumplir hoy en día con nuestro trabajo hay que trabajar mucho en la casa, porque no tenemos esas horas de planificación que deberíamos de tener como tiempo dentro de nuestro trabajo. Por lo mismo, de repente hay gente que critica, ay, pero los profes tienen 2 meses de vacaciones, pero ellos no saben que a veces nos acostamos a las 2, 3 de la mañana planificando y haciendo las cosas que tenemos que hacer en el horario que deberíamos estar con nuestra familia. Entonces, primero que nada, mejorar eso. Segundo, a mí me gustaría mucho que los colegios implementaran nuevos métodos de enseñanza. Yo, por ejemplo, mi tesis la hice en aprendizaje cooperativo. El método de GIPSA, que era el método rompecabezas, que es como que uno le enseña, ¿cierto?, a los alumnos, hace grupos
y les da una parte a cada uno para que aprendan. Luego, eso como especialistas en cada grupo se juntan y luego cuando vuelven a su aprendizaje, entre ellos mismos van generando el aprendizaje, siempre guiado de la mano del profesor. Pero hoy en día tenemos, ¿cierto? La mayoría de los profes tenemos que trabajar porque no nos da el tiempo con el aprendizaje conductista, porque no, nosotros conducimos el aprendizaje, estamos en la pizarra, le enseñamos cómo hacer, el alumno replica. Pero cuando el alumno aprende de sí mismo, o yo aprendo de mi par, en este caso que el alumno va a aprender de su compañero, es mucho más efectivo el aprendizaje y más duradero en el tiempo. Entonces, quizás tener el tiempo, sería como un sueño, poder tener el tiempo más adelante de poder ir generando esto, poder implementar estos métodos de aprendizaje que tenemos, porque tenemos diferentes métodos para poder enseñarle a nuestros alumnos. Sí, es un factor importante ese. Yo creo que las dos cosas que dijo la profesora Andrea son verdad y son cosas que, y yo creo que, y también en el sentido para contextualizar también la conversación, no es un regaño. Finalmente son cosas que se piden en base a la vivencia de los profesores. Ya los profesores mismos dicen a veces que, claro, en el tema de la planificación, la parte administrativa, la parte, ¿cierto?, de clase, de hacer la clase pedagógica, ya en ese tiempo, en ese transcurso, claramente hay un desequilibrio y finalmente pasa eso, de quedarse hasta las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, planificando, haciendo guía y eso es un factor que hay que tomar en cuenta, ya hay que tomar en cuenta porque también se está proponiendo, ¿cierto?, de que los jóvenes estudien pedagogía, de que la educación mejore y estos factores que dicen aquí ambas profesoras son importantes de considerar al minuto de querer mejorar. Ya yo creo que uno de los factores más importantes que podríamos tener en la educación para mejorar esa misma educación es tener buenos profesores. Pero para tener buenos profesores se deben hacer estas cosas, mejoras para ellos, ya no mejoras de beneficio. Si los profesores no están pidiendo, simplemente están pidiendo, ¿cierto?, que hayan mejores condiciones para poder llevar un aprendizaje eficaz y que sea sustentable. Así que hay mucho por hacer. Los profesores, ¿cierto?, siempre soñamos con una educación perfecta y vamos a luchar para que siga siendo así, ¿cierto? Y vamos a seguir también con la conversación, pero antes vamos a irnos con Valeria Garcés, porque las redes sociales son importantes en este programa. Gracias a las redes sociales estamos llegando a sus casas, así que vamos a darle la bienvenida a Valeria para que nos comente qué está pasando en las redes y que además nos recomiende dónde nos puede encontrar. Valeria. Hola Luis, muchas gracias. Como toda la semana, agradecerle a las profesoras invitadas que nos comparten su material, nos cuentan su vivencia y lo importante que ha sido para cada una de ellas educar y como nuestro programa lema, elegir educar, no educar por obligación, digamos, sino porque es algo que te llena día a día el educar a los alumnos. Como bien dijo Luis, yo tengo una misión y esta misión en el programa, yo siempre digo que soy la que los molesta, la que les dice síganos, compartan nuestras redes, compartan con su familia, con todos. Así que para eso vengo a invitarlos a todos ustedes a que nos sigan primero en el Facebook de Yo Elegí Educar. Nos encuentran como yoelegí.educar y aquí está toda la información del programa, ¿ya? Aquí pues quedan los afiches, cuándo es el programa, dónde, a qué hora, algunas frases de invitados, los videos que nos envían los profesores, nuestros agradecimientos, quiénes somos nosotros como equipo, todo esto lo pueden encontrar en Facebook. Por otro lado, tenemos el Instagram, que también nos encuentran como yoelegí.educar, y tiene el mismo tipo de información, los afiches, quiénes son los profesores, los saludos, y algunas temáticas que también nosotros tenemos de repente como programa. Siempre les digo a todos los profesores y a toda la red y toda nuestra comunidad que cualquier contacto que nos hagan por estas dos redes, tanto Facebook como Instagram, nosotros estamos siempre atentos y estamos siempre mirando las redes, ¿ya? Así que cualquier comentario o aviso o cosa que quieran compartir,
nosotros estamos atentos para eso. Luego tenemos el Twitter de Yo Elegí Educar, aquí nos encuentran también con el mismo nombre, y aquí nos pueden seguir, nos pueden tuitear, retuitear y todo según la plataforma que a ustedes más les acomode. Si a ustedes les gusta usar Facebook, nos buscan y nos comparten por Facebook. Si les gusta usar Instagram, lo hacen por Instagram, y si les gusta les gusta Twitter también. A nosotros nos interesa y queremos y le pedimos a nuestra comunidad que por favor nos compartan, que inviten a sus conocidos, a profesores y a todos a que nos sigan en las redes sociales. También, por ejemplo, si es que hay algún profesor que quiere estar junto a nosotros en el programa, también se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos evaluar su presentación y todo. Así que estamos invitados, estamos abiertos a toda nuestra comunidad. Y finalmente, en el YouTube de Yo Elegí Educar van a encontrar los capítulos grabados. Si ven, por ejemplo, aquí está el de la semana anterior. De repente nos demoramos un par de días en subirlos, pero es porque los capítulos que han editado y queremos que queden bien para que después ustedes los puedan reproducir y los puedan compartir con un material adecuado. Así que eso, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y antes de despedirme, quiero ir con los saludos, porque hoy día hemos tenido hartos saludos de la fanaticada, le decimos nosotros, de nuestros profesores. Tenemos Angélica del Canto, nos dice un saludo cariñoso a nuestra colega Ruth. Gisela Soto dice saludos a Andreita, la mejor profesora. Fabián Marín, un abrazo a nuestra tía Ruth, una voluntad de oro, gran profesora. Mariana Isabel Castillo les manda saludos. Gabriel Ganga, saludos tía Ruth. Rodrigo Castillo, saludos a la profesora Ruth. Edu Carrasco les manda aplausos a las dos profesoras. Valeria Seguiel, aplausos, la mejor Andrea Rivera. Gisela Soto aplaude. Gisela Soto dice la mejor profe. Edu Carrasco, gran ejemplo Andrea, cuando uno lucha por lo que quiere, cualquier adversidad que se interponga se supera con perseverancia. Ruth Villalobos nos dice, grande Andrea, eres seca, un ejemplo a seguir, te quiero mucho. Javiera Panes dice, saludos para la tía Ruth, muy buena profesora. María Paola Navarro, saludos tía Ruth. Mariana Sangüesa, grande tía Ruth, la mejor por muchos años, la queremos mucho. Paola Naya, un saludo afectuoso a ambas profesoras, gracias por compartir sus experiencias. También nos dice, tiene razón profesora Ruth, un buen líder considera las opiniones de todos quienes son parte del equipo. Y María Isabel Parra nos dice, un gran agradecimiento a ambas profesoras por la apreciada labor que realizan cada día. Y Sixto Martínez nos dice, un saludo, un gusto verlas a ambas. Así que con eso nos despedimos, agradecemos a todos los que comentan y los que les mandan los saludos a las profesoras, al programa y a los invitados de cada semana. Así que los invito a que sigan atentos a esta conversación del día de hoy y que sigan comentando y le pongan me gusta y compartan todas nuestras redes sociales. Gracias, Luz. Gracias, Valeria. Muy, muy bien. La Valeria ahí nos promociona súper bien, así que, bueno, que sigan las redes sociales, ya lo dijo Valeria, que lo compartan porque finalmente es nuestra fuente para poder crecer, ¿cierto? Nuestra comunidad, nuestra familia de Yo Elegí Educar. Bien, quisiera ya, porque ya estamos llegando casi a la parte final del programa y después de, ¿cierto? Todos estos saludos de la fanaticada que tienen ustedes, que me imagino que hay muchos más, ya me imagino que hay muchos más porque finalmente son muchas personas las que pasan por la vida de un profesor. Me gustaría que pensaran un poquito en una anécdota que le pudieran compartir a la gente que le haya quedado aquí en el corazón, ya que hayan vivido, ¿cierto?, con esa emocionalidad que vive un profesor, que si la pueden compartir, ¿cierto?, con la gente, que puedan, ¿cierto?, mostrarle a la gente que una anécdota así como la que nos van a decir ahora puede marcar la vida de un profesor y puede, ¿cierto?, enmarcar la vocación. No sé si tienen alguna anécdota interesante, me imagino que deben tener muchas, ya, pero que le haya pasado con los estudiantes, con algún apoderado, sea buena, sea mala, pero que finalmente haya provocado un aprendizaje. Me acuerdo muy bien que esta pregunta, para darle un poquito de tiempo para que piense, estoy rellenando, esta pregunta la hice al principio de este programa, por no decir el primer capítulo de este programa, y una profesora me dijo que tenía mucho, así que no lograba, ¿cierto?, concretar uno.
Sin embargo, se le vino inmediatamente uno a la cabeza. Me gustaría que lo comentaran hoy día si ustedes tienen algo en su cabeza, alguna anécdota importante, ¿cierto?, que le haya pasado en la educación. Me voy a ir primero con la profesora Andrea. Alguna anécdota que tengo, muchas son hartas como usted dice, pero esta anécdota a mí como que me llegó más porque la comparto con mi hermana. Mi hermana fue profesora del colegio donde yo entré a estudiar después de haberme titulado. Y ella cambió mucho un curso que era bien desordenado y como que los chiquillos cambiaron mucho con mi hermana. Y habían varias que la habían elegido así como cuando yo me haga esto, usted va a ser mi madrina y todo eso. Entonces, al fallecer mi hermana, yo entré al colegio y esos chiquillos se abanderaron por mí, po, todo ese curso. O sea, y yo me llevo súper bien con ellos, hablo siempre, a pesar de ahora no estar trabajando con ellos, siempre hablo con ellos y me eligieron de madrina. Así que soy madrina de uno de esos alumnos. Y para uno es un orgullo y una anécdota bonita porque el trabajo que uno hizo traspasó esa barrera de alumno a profesor. Ya cuando uno pasa a ser madrina o padrino de un niño o de una persona, uno pasa a ser parte de la vida interna de ellos. Y actualmente sí soy madrina de uno de mis alumnos. Y así hartas más, pues no sé, yo me acuerdo que cuando trabajaba en educación adulta, tenía gente ya que era mayor que yo, trabajadores, y yo me acuerdo que estaba embarazada de mi segundo hijo, y a mí andaba con un antojo de comer ciruelas, y mis alumnos se subieron al árbol, y me sacaron y llegaron así con un montón de ciruelas. Eso es como lo que más tengo así como en la cabecita para contarles. Bonito porque, eh, y me tomé de esta pregunta porque creo que la experiencia del profesor o la vivencia, la vida del profesor se basa en momentos como estos. Ya finalmente son como la patadita para seguir, para empezar, ¿cierto?, a renovar energía, para ver que esta profesión es como ninguna otra, y en realidad qué bonito que haya existido eso. Yo igual me he enterado de muchos profesores que son incluso padrinos, madrinas de confirmación, eh, más adelante incluso de casamiento, me enteré de una después, pero en realidad es súper potente. Ahí se ve que es potente el lazo que forma un profesor con un estudiante. Ya pasa más allá, ¿cierto?, del profesionalismo. Como bien decía la profesora Andrea, pasa a ser familia. O sea, ya cuando pasa, ¿cierto?, a ser padrino, madrina, pasa a meterte en la vida del individuo, y eso yo creo que es impagable y creo que ningún otro trabajo te da esa posibilidad. Ahora, profesora Ruth, me imagino que usted debe tener muchas anécdotas, muchas. Hay muchas, hay ¿Puede muchas, compartir una? hay muchas, pero la que siempre me llamó mucha atención en una área que es arte, en esos años era artes plásticas, ahora es artes visuales. Nuestros niños tenían que dibujar una imagen de dentro de la sala, cómo ellos se veían dentro de la sala de clase, y uno de mis estudiantes dibujó todos sus compañeros y me dibujó a mi parada, y con muchos chochos, porque yo, bueno, aquí tengo el pelo maldito, pero yo tengo muchos chochos, y parecía así como, me veía más como una peluca el pelo, que yo me veía más pelo que yo, la profesora, y todos sentaditos, ordenaditos, como él veía a sus compañeros y escuchando a su profesora. Y yo con las manitos así, porque siempre cuando uno le habla, le hace con las manitos. Pero incluso tengo guardado el dibujo, que era el niñito que era más inquieto. Por eso yo dije, sí, efectivamente uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con niños y niñas, porque esos más inquietos a veces no nos traen las bendiciones de eso, un trabajo precioso, bien pintadito y mi chocho bien parado. Parecía, pero sí, por eso parte hay muchas, pero esa siempre me dejó como marcadita porque estaban todos ordenaditos, sentados, y yo adelante con mis chochos bien así hechos. Qué bonito. Afro, le decía yo. Claro. Qué bonito, porque finalmente
se traspasa y se refleja ahora con un simple dibujo, ¿cierto? El cómo usted era con ellos. Y son imágenes que quedan guardadas en los estudiantes. Yo creo que aquí los tres, y creo que el equipo que nos está escuchando por atrás, debe recordarse muy bien los gestos, las miradas, la forma de caminar del profesor cuando eran chicos, que era más mañoso, que gritaba mucho, que no gritaba tanto, que era más tímido. O sea, finalmente el profesor pasa a ser un personaje súper primordial en la vida de una persona. Ya al hablar de los profesores inmediatamente se nos viene a la cabeza alguien. Así que, Andrea, creo que... Imitarlos. Sí, sí, Imitar a los profesores. Yo recuerdo haberlo imitado y yo sé que me imitan, pero ya me la aguanto porque yo también lo hice. sí, yo era como uno pilla la situación, el acto, y imita, pero finalmente se hace siempre con este sentido de humor, y claro, todo se devuelve, todo se va a devolver en la vida. Así que, bueno, pero es parte, ¿cierto?, de lo que provoca los adolescentes, lo que provocan los niños. Ya este sentimiento de querer divertirse, de querer hacer un más ameno lugar, y siempre con este cariño a los profesores. Ya yo creo que, por eso digo siempre, que esta pega es inigualable. Ya es la única que nos da esta posibilidad de provocar esto, ya provocar cariño, provocar amor. Así que ustedes sin duda también son parte de eso. Ahora me gustaría que respondieran en base a una pregunta que dejó aquí el profesor Sixto Martínez de la Universidad de Concepción. Ventajas y desventajas del trabajo virtual en educación. ¿Cuáles consideran las ventajas y desventajas de trabajar virtualmente dentro de nuestra educación? Profesora Ruth, partamos con usted. Bueno, ventaja porque ayuda a reforzar contenidos que uno ha entregado a través de una guía, a través de imágenes, pero desventaja, diría yo, el estar presente, el ver al estudiante que está trabajando, que necesita alguna consulta y que uno se la pueda hacer directamente, porque el tema, esto de las redes, en este caso los computadores y esto son como muy impersonal, muy impersonal. No es ese trato directo que uno tiene con el alumno. Sirve la tecnología, sirve mucho para eso, pero la parte más importante, que los niños incluso ahora volvieron a clase, ellos decían, profesora, la echamos mucho de menos porque usted nos explicaba, usted nos decía si estábamos en algún error, cómo lo podíamos hacer, nos daba sugerencias, pero con esto por el computador no podíamos. Entonces hay ventaja y desventaja el trabajo online. Sí, sin duda finalmente es un acto de fe, ya yo creo que en virtualidad, porque finalmente el profesor hace todo y más para que el estudiante logre entender, aprenda, pero para el profesor, la respuesta para el profesor, la retroalimentación, cuesta. Ya, cuesta porque finalmente no se ve si el estudiante está aprendiendo. Una vez lo conversamos con la profesora Paola también. Es súper difícil eso, ya, porque finalmente yo creo que más allá de la evaluación, más allá de la evaluación, que puede ser un sistema escrito para ver si aprendió o no aprendió, pero es más allá, o sea, lo mismo que decía la profesora Ruth, ver si está trabajando, ver si le cuesta algo, ver la carita de duda, ver la carita de tristeza, de que no está bien, ya, esas cosas yo creo que para un profesor claramente son desventajas. La ventaja es que hace todo más fácil, más sencillo, no tanto para los profesores, no crean que los profesores trabajan menos por trabajar virtual, yo creo que más incluso, pero sí hace las cosas a lo mejor un poquito más, a ver, ¿cómo es? Es una plataforma para llegar a lo mejor de forma más eficaz a todos, ¿ya? Pero yo creo que es irreemplazable. No sé qué opina la profesora Andrea con respecto a esto, las ventajas y desventajas de trabajar online. Sí, mire, si yo me fijo como netamente en lo que ha sido trabajar virtualmente en tiempos de pandemia,
En ventaja yo podría decirle que he podido pasar más tiempo con mis hijos, porque yo al ser de Laja tenía que viajar a Los Ángeles, me demoraba más tiempo en llegar y entonces la ventaja mía fue poder estar con mis hijos haciendo el trabajo igual, pero estar al lado de ellos. Como ventaja con los estudiantes, yo creo que es más ventaja para el estudiante que para el profesor, porque ellos con comodidad, siempre, no sé, de repente hasta con pijama se conectaban. Al principio, por ejemplo, el año pasado, en pandemia, todo era nuevo, entonces no teníamos estudiantes que ni siquiera se conectaban online. Ya, pero era una ventaja para ellos poder conectarse de su casa. Como desventaja, hay muchas. Yo en lo personal siento que hay muchas, como lo mencionaba la profesora, el tema de que uno no es una exigencia tener que prender su cámara, ¿cierto? Todos sabemos eso, que el estudiante no está en ninguna obligación de prender la cámara. Entonces uno cuando está en sala, ¿qué hace? Cuando el alumno tiene una duda, uno les ve la cara y dice, ya, el Pedrito no entendió. Entonces explica de nuevo, pero al estar nosotros en la pantalla, ¿cómo lo hacemos si no estamos viendo sus caras? Entonces eso es algo súper difícil. El otro tema, el de las copias, porque virtualmente, haciendo pruebas virtuales, de una u otra forma el alumno se las acomoda y alguien les hace la prueba, o de hecho yo le digo que a mí me ha llegado mucha gente a pedir que haga pruebas de matemáticas, sobre todo de la familia. Pero es difícil porque es como copia, o sea, yo ayudo, no tengo ningún problema en ayudar, pero lo trato de hacer del lado de tratar de enseñar, de enseñarle. Pero hay gente que también no lo hace así y hace las pruebas y ayuda. Entonces, ahí no estamos generando un aprendizaje significativo en el alumno. Entonces, yo veo en lo personal que mucha más desventaja que ventaja el trabajo virtual. Y para el profesor igual preparar más material ha significado buscar de dónde sacar ciertas cosas, no sé, yo por ejemplo, aparte de hacer matemática, hago tecnología, entonces tenía que buscar videos que pudiera llegar al alumno, porque, no sé, el primero medio hay que llegar a un proyecto que se tiene que armar y tienen que hacer una maqueta los estudiantes. Entonces, ¿cómo yo evalúo una maqueta a través de la cámara? Entonces ahí fui ingeniándomela y logré generar aprendizaje en mis alumnos. Pero es difícil la educación a distancia, sobre todo, como le digo, para el docente. Sí, me imaginaba que era así porque, bueno, se ha visto yo creo que todos los profesores de cualquier índole, cualquier institución, universidad, colegio, escuela, comparten lo mismo. Ya el no saber, el no ver, ya el profesor está muy acostumbrado a controlar todo, ya dentro de la sala. Y en aula virtual, imposible, porque nunca se va a saber si el estudiante está diciendo la verdad, no está. Al final el profesor cae en ya creerle, ¿cierto? Pero pasa esto, ¿ya? Y finalmente es una cosa de hábitos que se pierde a lo mejor, se cae mucho en esto también de la comodidad, pero dentro de la ventaja, yo opinión personal, creo que también la pandemia y todo esto nos ha enseñado a priorizar lo que se debe enseñar, priorizar lo que de verdad es útil para el estudiante. Ya creo que un bombardeo de cosas, Luis Torres, yo no comparto. Ya yo creo que hay que priorizar y sobre todo cuando uno ya va viendo los intereses de los estudiantes. Yo creo que ustedes ya saben más o menos cuando, bueno, el profesor Ruth, los chiquititos, ¿cierto? Cuando le decían yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa. El profesor Andrea mucho más porque trabaja, ¿cierto? Con adolescentes que ya están un poquito clarificando su idea. Sirve esto finalmente para ver que hay que enseñar, ¿cierto? Lo que es importante, ya de enseñar. ¿Ah? Yo tengo algo que decir con respecto a eso. Lo que pasa es que sí es importante priorizar, pero la priorización tiene que ser algo que sea acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, para poder pasar productos notables, yo tengo que pasar una materia antes para que el alumno sepa qué es lo que es el lenguaje algebraico.
pero acá si vemos los objetivos que el ministerio priorizó productos notables, pero no priorizó el otro objetivo. Entonces al final uno tuvo que acomodarse igual para poder pasar qué es lo que es un grado, qué es lo que es, ¿me entiende? Pasarlo antes para poder llegar a ver qué es lo que es un producto notable. Entonces siento que, concuerdo con usted que es importante priorizar, pero también esta priorización debe hacerse sabiendo, o sea, debería de ser un experto en, por ejemplo, el que haga la de matemática, un experto en matemática que la haga para que pueda saber a qué nos vamos a encontrar, porque es fácil, ya yo tomo este objetivo y ya, esto lo priorizamos, pero esos objetivos necesitan del objetivo anterior. Entonces, quizá esto, como se hizo rápido, no vieron todos estos pros y contras que podía tener tomar ciertos objetivos. Y lo otro que le iba a mencionar es el tema que yo siento que es un tema súper importante, que fue una desventaja y ventaja a la vez, porque fue una ventaja para las personas que son jóvenes, docentes jóvenes, y que sabían computación, pero fue una desventaja enorme para los docentes que tienen más edad y que no sabían ni siquiera aprender un computador, porque hay docentes que yo vi a colegas llorando porque no sabían cómo realizar esta clase. Entonces, fue un tema súper importante igual. Sin duda. Y comparto plenamente lo primero. Claro, hay que priorizar, hay que enfocarnos en las necesidades del estudiante, pero como bien decía, en base también a una metodología, podríamos llamarle, a un sistema, a una planificación acorde. Y ahí yo creo que más que porque fue apurado esto, no sé si decirlo, pero creo que se le consideró poco a los profesores dentro de esta decisión, ¿ya? Y eso no es bueno, ya eso no es bueno porque finalmente son los profesores los que están ahí y los que van a educar, así que, bueno, son cosas, esperemos que ya, al menos, si llegara a pasar de nuevo esto, vamos a saber cómo enfrentarlo de mejor forma, ¿ya? Así que... Estar preparado. A estar preparado para ello. Cualquier minuto vamos a estar ahí. Sí, vamos a estar. Yo creo que finalmente el profesor, esto es lo rico que tiene la profesión docente, que siempre va aprendiendo, ¿ya? Y los profesores en sí tienen un denominador que es el optimismo, el ser perseverante y el seguir para adelante, ¿no? ¿Ya? Así que finalmente agradecido de ustedes que hoy día hayan estado acá, que nos hayan permitido, en base a sus opiniones, plasmar, ¿cierto?, los desafíos que quedan en la educación, plasmar los obstáculos que uno se puede enfrentar en la vida y que finalmente son el mejor aliento a lo mejor también para poder sacar esta carrera adelante. Así que les queremos agradecerles su enorme disposición de hoy día a participar con nosotros, también a la audiencia que semana a semana también nos acompaña, agradecerle enormemente. Y bien, como me soplan por ahí, tenemos que terminar con nuestra frase del programa. Ya me imagino que la profesora Ruth se sabe con qué frase terminamos. No sé si Andrea, así que voy a repetir lo que tienen que decir. Ya, esto va a quedar grabadito para un recuerdo, una síntesis que nosotros, un resumen, mejor dicho, de lo que vamos a crear nosotros para una actividad súper importante que ya les vamos a anunciar. Así que vamos a partir con la profesora Ruth. La frase es la siguiente. Yo, Ruth, o yo, Andrea, elegí educar. ¿Y tú te animas? Y eso va a quedar en nuestro registro para siempre, así que ojalá les salga bien bonito. Ojalá. Yo, profesora Ruth, comenzamos con usted. Yo, Ruth, elegí educar. ¿Tú te animas? Eso, muy bien. Profesora Andrea. Yo, Andrea Rivera, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Gracias por ser parte de este programa. Y dejamos invitados a todos para que el próximo jueves a las 18 horas se puedan unir nuevamente a Radio Los Ángeles y compartir un nuevo programa de Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.